Fuerzas Armadas de Rusia barren con tropas ucranianas en Kharkov. En un exitoso operativo militar, el ejército ruso avasalló una serie de objetivos ucranianos en la región de Nueva Naviera en Kharkov, eliminando bases y puestos militares, así como almacenes y hangares donde se guardaba y distribuía armamento y municiones para uso del ejército de Ucrania. La información de este contundente golpe militar ruso salió a la luz por intermedio de una conversación entre el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedev, y un corresponsal de RIA Novosti, donde se expusieron los detalles de esta exitosa operación, destacando la destreza militar altamente calificada del ejército dirigido por Vladimir Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una vez más, Rusia saca a relucir su supremacía en el campo de batalla ante Ucrania al ejecutar un certero ataque a sus tropas y bases militares en Kharkov. Esta operación demuestra otra vez que el ejército de Vladimir Putin tiene contra las cuerdas a Zelensky, agravando más su situación en este conflicto y exponiendo nuevamente su nula capacidad en asuntos bélicos. Las Fuerzas Armadas rusas han dirigido ataques a objetivos estratégicos en las regiones de Kharkov y Nikolaev en Ucrania. Según informes, el objetivo principal del ataque era la estación de paso de Snigirevka, donde se encuentran talleres y hangares utilizados por las unidades ucranianas. También se ejecutó otro ataque en el campo de entrenamiento de Chugev. La precisión y eficacia en la ejecución de este operativo ha sido objetivo de elogios en el Kremlin y Medio Oriente. Vladimir Putin continúa demostrando su ingenio y eficacia en el conflicto armado contra Ucrania, dejando en claro, una vez más, que el único camino para Volodymyr Zelensky y todos sus aliados es el de la rendición. Es importante destacar que las autoridades ucranianas aún no han proporcionado comentarios oficiales sobre los ataques de Rusia, y mucho menos un informe sobre el número de bajas en Kharkov. Como era de esperarse, Zelensky prefiere no dar la cara y mucho menos quedar nuevamente expuesto ante la crítica de la comunidad internacional y de su propio gobierno. La información de primera mano es que Rusia ejecutó alrededor de 27 operaciones militares en una semana. Específicamente, los objetivos fueron las estaciones ferroviarias, talleres militares, almacenes de drones y puntos de despegue de efectivos ucranianos. Este ataque se realizó bajo el despliegue de aviones y drones en Kharkov, según el Ministerio de Defensa ruso. Por otro lado, es importante señalar que a raíz de los constantes reportes en la zona de guerra en Kharkov, el presidente Vladimir Putin no dudó en referirse a los combatientes rusos que siguen en pie de lucha, defendiendo los intereses de su país, brindando un digno mensaje de reconocimiento y aliento en el marco de la celebración del Día de la Victoria en Rusia. Celebramos el Día de la Victoria en medio de la operación militar especial. Todos sus participantes, los que están en el frente, en la línea de contacto, son nuestros héroes. Nos inclinamos ante su firmeza y abnegación. Toda Rusia está con ustedes, dijo el mandatario ruso. Estas exclamaciones de Vladimir Putin reflejan ese perfil de líder al frente de una voraz guerra ante Ucrania. ¿Y cómo no poner en alto el desempeño de sus Fuerzas Armadas cuando los resultados saltan a la vista? Pues la efectividad en cada ataque y operación, así como los repliegues ante la ofensiva ucraniana, generan un sentir de triunfalismo innato. Ucrania se cae a pedazos. En territorio ucraniano se respira un clima de tensión y preocupación tras la poca capacidad de reacción ante los ataques de Rusia. La sensación de derrota aumenta a grandes escalas por los constantes reportes de bajas y pérdidas en Kharkov. Según informaciones, Zelensky está siendo seriamente evaluado por el bloque occidental. Claramente, el principal responsable de la inminente derrota de Ucrania a mano de los rusos es Zelensky. Es incomprensible las razones por cómo está siendo derrotado batalla a batalla el ejército ucraniano. De acuerdo a últimas informaciones, existen reportes con relación al déficit de recursos como municiones, armamentos o vehículos en la interna del ejército ucraniano. Estos informes han generado aún más frustración ante la población
quienes ven cómo Ucrania lucha por mantenerse firme frente al poderío militar de Rusia. No obstante, para el bloque de Occidente es inadmisible la existencia de una crisis dentro del fuero militar ucraniano en el ámbito administrativo, ya que la ayuda económica para afrontar la guerra ha sido perenne. Sostenibilidad financiera de parte de la OTAN. El bloque occidental, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional ha sido posiblemente suficiente para que Ucrania administre sus recursos de la mejor manera y pueda afrontar una posible crisis económica o recesión, así como la guerra con Rusia. Pues Zelensky tendrá que dar explicaciones sobre esta situación. El desgaste militar y las continuas bajas, sumado a la nula gestión de Zelensky, ha intensificado el miedo y desconfianza en el pueblo ucraniano contra su gobierno. Muchos de ellos reclaman una salida negociable, como la rendición. Otros exigen la destitución de Zelensky por su incapacidad, y otros toman el camino de la migración, siendo hoy en día un éxodo masivo. El miedo en la sociedad ucraniana forma parte del teatro macabro dirigido por el bloque occidental, Estados Unidos y los diversos organismos internacionales, quienes durante el proceso de la guerra se hicieron los de la vista gorda al no intervenir en la pobre gestión de Zelensky, principalmente en la convocatoria de civiles para llevarlos a una carnicería sin retorno alguno. La toma de Kharkov a manos de Rusia ya es una realidad. Tomar una ciudad estratégica que tiene como particularidad el desarrollo industrial en Ucrania es un golpe duro para los intereses de Zelensky y sus aliados. En consecuencia, el miedo en la población ucraniana refleja la realidad y total inseguridad de un país derrotado. Con esta hazaña, Vladimir Putin reafirma su hegemonía en conflictos bélicos. Generar el respeto de sus aliados y el temor de sus enemigos es un rotundo mensaje a la comunidad internacional. El gigante euroasiático sigue firme en sus convicciones, desplegando todos sus recursos políticos y bélicos en beneficio de sus intereses. Ya es momento de rendirse, una frase que refleja el clamor popular en Ucrania. Las presiones externas y las ambiciones de Zelensky han obnubilado la realidad en la que vive su pueblo. El mandatario le ha dado la espalda a quienes reclaman el final del conflicto y reconocen la notoria superioridad de Rusia. La letal ofensiva rusa sigue generando inesperadas reacciones en Ucrania. Los últimos reportes del conflicto confirman el abandono de cientos de soldados ucranianos de sus posiciones en la línea de guerra por la escasez de recursos para defenderse y el desamparo de su gobierno. Esta respuesta es otro mensaje para la gestión de Zelensky. Otra de las informaciones está relacionada también a la deserción de altos mandos del ejército, quienes luchaban en la zona de guerra, argumentando que no se construyeron infraestructuras debidamente fortificadas de defensa en la frontera entre Rusia y Ucrania. Por tal motivo, el ejército ruso continúa su avance vía terrestre y aérea. Recordemos que durante la línea de tiempo de este conflicto armado, Vladimir Putin siempre mantuvo la posición de llegar a un acuerdo o salida negociable con Ucrania para ponerle fin a la guerra. No obstante, Zelensky no colaboró con esta causa y continuó con su postura beligerante por las presiones de Occidente. Ahora, estas son las lamentables consecuencias de su fracaso. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que su ejército liberó 5 asentamientos cerca de Kharkov. Los pueblos liberados fueron Borisovka, Orgutsovo, Pletenevka, Pilnaya y Streleche. Además, los rusos culminaron su plan de limpieza del asentamiento de Keramik de los nacionalistas ucranianos. Adicionalmente, el Sunday Times, medio informativo del Reino Unido, comparó el ataque del ejército ruso en Kharkov con un infierno para las Fuerzas Armadas ucranianas. Esta información sale a la luz luego que el comandante del pelotón del ejército ucraniano, Nikita, concediera una entrevista al mencionado periódico donde dio testimonio del letal ataque de los rusos. Al principio todo estaba en silencio, pero luego se desató el infierno. Durante las siguientes 12 horas, el pelotón y yo intentamos repeler los ataques de las tropas rusas que avanzaban desde diferentes direcciones, dijo el oficial ucraniano. Pues esta es la situación hoy en día en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Es evidente que ya tenemos un ganador en esta guerra, Rusia.
mientras que Ucrania sigue resistiendo en vano a los poderosos ataques rusos y a su avance en su territorio. El final de Zelensky está a la vuelta de la esquina. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.